Mi novia y su familia se fueron de vacaciones con su exnovio porque aún no soy digno de ellos, así que terminé con ella y ahora me pide perdón. Desde el primer día que conocí a Valeria, sentí que algo en ella me atraía profundamente. Su sonrisa era cálida y su risa, contagiosa. Tenía una manera de mirar el mundo con una mezcla de curiosidad y tranquilidad que me hacía sentir que todo podría estar bien si estaba cerca de ella. Pero lo que nunca imaginé fue que, a pesar de su encanto, su familia sería una barrera imposible de superar. Nuestra relación comenzó de manera muy natural. Nos conocimos en una reunión de amigos mutuos y, aunque al principio éramos solo conocidos, rápidamente descubrí que quería pasar más tiempo con ella. Valeria parecía ser todo lo que siempre había querido, amable, comprensiva, divertida. Pero tan pronto como comenzamos a salir de manera más seria, algo extraño comenzó a suceder. En cada encuentro con su familia, me sentía como si estuviera de más. Aunque Valeria me insistía que todo estaba bien, no podía evitar notar las miradas de desaprobación de sus padres, Clara y Ernesto. Al principio intenté ignorarlas, pensando que era solo mi paranoia. Pero cuanto más los veía, más claro me quedaba que no me aceptaban. Su padre, Ernesto, nunca me dirigió la palabra si no era estrictamente necesario. Parecía que su único interés en mí era saber qué tan estable estaba mi vida, casi como si quisiera confirmar que Valeria no iba a estar con alguien que no tuviera un futuro prometedor. Por otro lado, Clara, su madre, tenía una actitud más sutil pero igualmente distante. Siempre me recibía con una sonrisa forzada, como si estuviera tratando de ser educada, pero claramente no estaba contenta con la idea de que su hija estuviera saliendo conmigo. Lo peor de todo era el hermano de Valeria, Javier. Javier era un chico extrovertido, de esos que fácilmente logran integrarse en cualquier grupo, pero que siempre tenía algo sarcástico que decir. Aunque parecía no importarle mucho la relación de su hermana, las pequeñas observaciones que hacía me dejaban claro que no me consideraba adecuado para Valeria. En cada encuentro familiar, él lanzaba comentarios sobre mí que, aunque no eran abiertamente crueles, dejaban una sensación de incomodidad. Comentarios sobre mi trabajo, sobre mis intereses y, sobre todo, sobre el hecho de que Valeria merecía a alguien que estuviera a su altura. Aunque Valeria nunca me dijo nada de forma directa, podía ver la incomodidad en su rostro cuando sus padres y hermano mencionaban a su exnovio, Daniel. Cada vez que él salía a colación, Valeria cambiaba de tema rápidamente o se ponía visiblemente incómoda. Pero yo no necesitaba que me dijera nada. Su familia hablaba de él constantemente, a veces sin darse cuenta de lo doloroso que era para mí escuchar sus nombres. Daniel había sido el gran amor de su vida, y aunque ya no estaban juntos, sus recuerdos de él parecían estar imbuidos en todo lo que decía la familia de Valeria. Las historias sobre Daniel venían a menudo durante las cenas familiares. Eran esas historias que, aunque Valeria trataba de evitar, siempre se colaban entre las conversaciones. Su madre mencionaba cómo Daniel había sido tan buen chico, tan educado y tan comprensivo. Es una lástima que no haya funcionado entre ellos, decía Clara una vez, mirando a Valeria con una mezcla de nostalgia y tristeza en su voz. ¿Tenían tanto en común? Pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas. Y Valeria, en un esfuerzo por evitar el tema, siempre cambiaba de conversación o se levantaba para ir al baño, lo que me dejaba sintiendo como un extraño en su propia familia. En esas mismas cenas, Javier se encargaba de hacer comentarios sarcásticos. Si Daniel estuviera aquí, seguramente Valeria no tendría que hacer tanto esfuerzo para organizar todo esto, decía, riendo entre dientes. No era malintencionado, pero la manera en que lo decía, con esa actitud tan relajada, me hacía sentir que era como una especie de recordatorio constante de que no importaba lo que hiciera, nunca sería capaz de llenar el lugar de Daniel en sus corazones. La situación se volvió más complicada cuando noté que, a pesar de todo esto, la familia de Valeria comenzaba a encariñarse conmigo. Aunque nunca me aceptaron del todo, sentía que había momentos en los que comenzaban a ver algo en mí que no veían al principio. Tal vez fue mi paciencia, mi deseo de encajar, o simplemente el hecho de que, al final del día, yo estaba ahí, a su lado. Todo parecía estar mejorando. Después de varias semanas de incomodidad con su familia, algo cambió. Noté que Clara, su madre,
comenzó a incluirme más en las conversaciones. Me hacía preguntas sobre mis intereses, mis proyectos, y comenzó a compartir conmigo sus recetas favoritas. Ernesto, aunque todavía distante, comenzó a mostrar señales de querer tener una relación cordial. Incluso Javier, el hermano de Valeria, empezó a invitarme a sus actividades, aunque siempre con esa actitud de desafío, como si intentara probar algo. Parecía que las cosas finalmente estaban mejorando, que Valeria había logrado que su familia me aceptara, o al menos lo intentara. Durante esos días, me convencí de que tal vez estaba equivocado al principio, tal vez solo era cuestión de tiempo. Valeria siempre decía que su familia era un poco reservada al principio, pero que una vez te conocían, todo mejoraba. Y, aunque las conversaciones seguían estando impregnadas de recuerdos de Daniel, yo empecé a pensar que podía ser parte de su vida, sin importar todo lo que había pasado. Pero entonces, un día, mientras cenábamos en casa de sus padres, Valeria me tomó del brazo con una sonrisa que parecía un poco forzada. «Tengo algo que contarte», dijo, con esa mirada en los ojos que siempre había tenido cuando iba a contarme algo importante. En ese momento, todo cambió. «¿Qué pasa?», le pregunté, buscando alguna señal en su rostro, pero no encontré nada que me indicara lo que estaba por venir. «Mi familia, bueno, ellos me pidieron que te dijera algo», comenzó, y su tono de voz me hizo sentir una extraña incomodidad. Podía ver en su rostro que no estaba segura de cómo decírmelo. «Están contentos de que estemos juntos, de verdad, pero, bueno, ellos pensaron que sería mejor si te lo dijera yo». Mi corazón latía más rápido. Había algo raro en su forma de hablar, algo que no me gustaba. «¿De qué estás hablando, Valeria?». Ella me miró unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Están muy felices de que los acompañes en el viaje familiar, el que hacemos cada año. Pero, hay algo que ellos insisten mucho. Mi familia quiere que Daniel también vaya». Las palabras de Valeria me golpearon como una lluvia fría en pleno invierno. El aire a mi alrededor pareció detenerse por un instante. No podía procesarlo. Quería preguntar, pedir explicaciones, gritar incluso, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. ¿Qué quieres decir con que Daniel va a ir?, le pregunté, sin saber si estaba soñando o si realmente lo que había oído era cierto. Valeria bajó la mirada, evitando mi mirada. «Lo siento, sé que esto es difícil. Pero ellos siguen hablando de él, y ellos creen que sería bueno que estuviera allí, como parte de la familia». Me sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. El viaje que había estado planeando, el que parecía ser la oportunidad para finalmente integrarme completamente con su familia, se convirtió en una pesadilla. Sabía lo que significaba que Daniel fuera parte del viaje. Era una especie de mensaje claro de que yo, a pesar de todo, seguía siendo el segundo en su vida. Todo ese esfuerzo por encajar, todo lo que había hecho para ser aceptado, se desplomaba en un segundo. «No puedo creerlo», dije, la voz rota. «¿Estás diciendo que me has estado diciendo todo este tiempo que las cosas iban bien, que tu familia estaba comenzando a aceptarme, solo para que al final me digas que tu exnovio va a estar allí? ¿Qué se supone que significa eso?». Valeria intentó acercarse, pero me aparté, sintiendo que cualquier gesto de cariño en ese momento solo empeoraría las cosas. «No es lo que piensas, de verdad. Yo quería que tú fueras. Quería que todo fuera perfecto. Pero ellos insisten. Es algo que siempre hacen, y no pude decirles que no». «Siempre lo hacen», repetí, tratando de comprender, pero el dolor en mi pecho no me dejaba pensar con claridad. «Entonces, esto no es algo nuevo, ¿siempre has tenido que convivir con su presencia en tu vida?». «Es complicado», murmuró, con una expresión que me hacía sentir que me estaba hablando a través de un muro. «Mi familia nunca ha terminado de entender que Daniel y yo no estamos juntos. Pero no puedo cambiar lo que ellos piensan, no puedo hacer que dejen de mencionarlo. Ellos son importantes para mí, y si tengo que hacer esto para que no me sigan presionando, lo haré». Lo que me dijo me dejó sin palabras. No entendía cómo Valeria podía seguir cediendo ante las expectativas de su familia de esa manera. Durante todo este tiempo,
Pensé que ella estaba luchando por nosotros, por nuestra relación, pero ahora veía que, en realidad, había estado cediendo ante las demandas de su familia sin ni siquiera consultar cómo me afectaba todo eso. Entonces, ¿qué quieres que haga?, le pregunté, sintiéndome completamente perdido. Que simplemente acepte que tu exnovio estará en el viaje familiar, que finja que todo está bien, que no me importa. Valeria pareció tambalear. No es eso, por favor, entiende que no lo hago por mí, lo hago por ellos. Quiero que te lleves bien con ellos, quiero que seas parte de mi vida, pero a veces las cosas no salen como uno espera. El dolor en mi pecho se intensificó y mi mente comenzó a procesar todo lo que había sucedido hasta ese momento. Todo el esfuerzo que había puesto para agradar a su familia, todo el amor que había mostrado, y, al final, todo se reducía a que ellos seguían pensando en su exnovio. Era como si nunca hubiera tenido la oportunidad de ser suficiente. Creo que no puedo hacer esto, Valeria, dije finalmente, con una sensación de impotencia. No puedo competir con un fantasma del pasado. No puedo estar en un viaje familiar donde todos esperan que tu exnovio esté allí, como si yo no fuera nada. Me siento como un simple invitado, como un relleno en tu vida. No sé si puedo seguir así. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, intentó decir algo más, pero me sentí incapaz de escucharla. Había llegado a mi límite. Mi amor por ella, por nuestra relación, parecía no ser suficiente frente a las expectativas de su familia. Tal vez nunca lo había sido. Me levanté de la mesa sin mirar atrás, con el corazón roto y la sensación de que todo lo que había intentado por ella se desmoronaba frente a mis ojos. Sabía que, en ese momento, ya nada sería igual. Ya había llegado a un punto en el que me sentía completamente agotado, no solo emocionalmente, sino también mentalmente. No puedo más, Valeria, le dije, con la voz firme, pero con una tristeza que me dolía en lo más profundo. No puedo seguir así. No voy a estar en una relación donde constantemente me recuerdan que tu exnovio tiene más importancia que yo. Estoy harto de que sigas permitiendo que tu familia decida por nosotros. No puedo competir con alguien que ya no forma parte de tu vida, pero que tu familia sigue tratando como si lo fuera. Ella bajó la mirada, y pude ver cómo su expresión se tornaba más sombría. No era la primera vez que le decía algo similar, pero esta vez mis palabras llevaban consigo una desesperación que no había sentido antes. Había llegado al límite. Quiero que me des mi lugar. Quiero que me pongas como tu novio, por encima de todo eso, continué, tratando de contener la frustración que se había acumulado en mi pecho. No quiero ser solo un accesorio en tu vida, ni quiero sentirme como si fuera una opción secundaria frente a alguien que ya no está en tu vida. Si de verdad quieres estar conmigo, entonces tienes que hacer algo con tu familia. Tienes que hacerles entender que somos nosotros, que soy yo quien importa. Valeria se quedó en silencio por unos segundos, sin saber qué decir. Sus ojos reflejaban una lucha interna, como si no supiera cómo actuar. Pero yo ya no podía seguir esperándola. Necesitaba una respuesta clara, una respuesta que me dijera si de verdad valía la pena seguir luchando por nosotros. Te lo estoy pidiendo, Valeria, insistí. Hazlo por mí. Hazlo por nosotros. Finalmente, ella levantó la mirada y, con una expresión de vulnerabilidad que jamás había mostrado antes, susurró, lo haré. Hablaré con ellos. Les explicaré cómo me siento, cómo te sientes, y lo que significas para mí. Ellos no lo entienden, pero lo intentaré. Te lo prometo. Pero, a pesar de sus palabras, yo sabía que no podía simplemente quedarme esperando que las cosas cambiaran por arte de magia. Lo que me dijo me dio una pequeña esperanza, pero también era consciente de que había una posibilidad de que las cosas no funcionaran como ella esperaba. Aún así, traté de aferrarme a esa promesa. Valeria era la mujer que amaba, y me negaba a perderla por algo tan insignificante como el orgullo de su familia. Al día siguiente, Valeria me llamó. Su voz al otro lado del teléfono sonaba diferente, preocupada, pero también decidida. Sabía que las palabras que iba a decirme iban a cambiar todo, pero no estaba seguro si lo harían para bien o para mal. Lo hablé con ellos, me dijo, y aunque sus palabras parecían tranquilas,
yo podía notar la tensión en su tono. Mi familia no lo entiende. Ellos siguen diciendo que es importante que Daniel esté en el viaje, que no quieren causar problemas, que simplemente están acostumbrados a tenerlo cerca. Pero yo no puedo seguir así. Mis pensamientos se aceleraron. Podía sentir cómo mi estómago se tensaba, esperando escuchar lo peor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al viaje con él? ¿Vas a seguir cediendo a lo que ellos quieren? No, dijo de inmediato, y sentí un alivio instantáneo al escuchar su decisión. He tomado una decisión y prefiero estar bien contigo que con ellos. No voy a ir al viaje. Prefiero estar contigo, en paz, que seguir sometiéndome a sus expectativas. No quiero que me sigan diciendo qué hacer con mi vida. Tienes razón, tú eres mi prioridad, y no quiero seguir en una relación en la que siempre tenga que demostrarles a todos que somos una pareja. No más. Las palabras de Valeria me sorprendieron. No esperaba que ella fuera tan firme. Durante tanto tiempo había temido que cediera, que se dejara llevar por lo que su familia le decía, pero esa vez fue diferente. Ella estaba dispuesta a elegir lo que tenía conmigo, a luchar por nuestra relación, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. ¿De verdad harías eso?, le pregunté, con la voz quebrada por la emoción. ¿Vas a rechazar un viaje que siempre has querido hacer, solo para estar conmigo? Sí, respondió sin titubear. Porque lo más importante para mí es lo que siento por ti, no lo que mi familia o Daniel piensen de nosotros. Necesito que entiendas que no quiero seguir viviendo bajo la sombra de un pasado que ya no existe. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, su decisión era todo lo que había querido escuchar, pero por otro, me dolía saber que Valeria tenía que hacer tanto sacrificio por nuestra relación. Era como si todo lo que habíamos construido hasta ese momento tuviera un precio, y ese precio era el rechazo de su familia. No sabes cuánto me alegra escuchar eso, le dije, mientras trataba de calmarme. Nunca quise que estuvieras en una posición en la que tuvieras que elegir entre mí y ellos. Pero te agradezco que hayas decidido elegir lo que realmente importa. Lo sé. Y te prometo que esto es solo el comienzo. Voy a hablar con ellos, voy a hacer que entiendan que esto no puede seguir así. Tú eres mi novio, y eso es lo único que me importa. En ese momento, todo parecía tener sentido. Aunque la situación no era perfecta, había algo claro: Valeria estaba dispuesta a luchar por nosotros. Y eso era lo único que importaba. El viaje familiar que había planeado con tanto esfuerzo ya no iba a suceder. Pero, al final, lo que realmente importaba no era el lugar al que fuéramos, sino lo que teníamos el uno al otro. Valeria había dado un paso valiente, y yo estaba dispuesto a estar a su lado en cada paso de este nuevo camino. El día del viaje había llegado. Me desperté temprano con la intención de pasar el día con Valeria, como lo habíamos planeado. Sabía que para ella no ir al viaje había sido una decisión difícil, pero también sabía que lo había hecho por nosotros, por nuestra relación. Le envié un mensaje. Buenos días, amor. ¿Nos vemos hoy? Te extraño. Esperé unos minutos, pero no hubo respuesta. No me preocupé demasiado. Tal vez aún estaba dormida o simplemente no había revisado el teléfono. Pasó una hora. Luego 2. Le volví a escribir. Nada. El mal presentimiento comenzó a instalarse en mi pecho. No quería pensar lo peor, pero algo dentro de mí me decía que algo estaba mal. Decidí llamarla. El tono de llamada sonó varias veces hasta que finalmente respondió. Hola, dijo con una voz tensa, como si estuviera nerviosa. En cuanto la escuché, supe que algo no estaba bien. ¿Dónde estás, Valeria? Te he estado llamando. Hubo un silencio incómodo. Luego, con un suspiro tembloroso, lo soltó. No pude resistir la presión. Viajé con ellos. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Qué? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Lo intenté, de verdad lo intenté. Pero mi familia insistió tanto, me dijeron que no podía faltar, que yo era parte de ellos y que no tenía sentido que no fuera.
Me sentí atrapada. Cerré los ojos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Me prometiste que no irías, Valeria, dije, sintiendo como mi voz se quebraba entre la rabia y la decepción. Me dijiste que ibas a elegirnos a nosotros, que ibas a hacerles entender. Lo sé, respondió con un tono desesperado. Pero no fue tan fácil. Mi mamá me hizo sentir culpable, mi papá me dijo que estaba abandonando a la familia solo por una relación y mis hermanos me dijeron que estaba siendo egoísta. No aguanté más. Entonces, ¿preferiste ceder ante ellos en lugar de mantener tu palabra? Solté con dureza. Ella no respondió de inmediato. No es eso. Yo te amo, pero ellos también son mi familia. No podía simplemente ignorarlos. Me pasé la mano por el rostro, tratando de calmarme, pero la ira seguía creciendo dentro de mí. ¿Y qué hay de mí, Valeria? ¿No soy también parte de tu vida? ¿No significo lo suficiente como para que defiendas lo nuestro? Pregunté con la voz rota. Dijiste que ibas a hacer lo correcto, pero al final hiciste lo que ellos querían, como siempre. No es así, por favor, entiende. No, Valeria. Ya no puedo seguir entendiendo, dije, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Siempre ha sido lo mismo. Tu familia dice algo y tú simplemente cedes. Dijiste que ibas a elegirnos, que yo era tu prioridad, pero aquí estamos de nuevo. Y esta vez, tú tomaste la decisión. Ella sollozó al otro lado de la línea. No quería que esto terminara así, susurró. Tú lo hiciste terminar así. Hubo un largo silencio. ¿Esto significa que? Sí, respondí con el corazón hecho pedazos. Hasta aquí llegamos, Valeria. Corté la llamada antes de que pudiera responder. No podía escuchar más. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la rabia y el dolor me consumían. Ella había elegido. Y esta vez, no había marcha atrás. Al principio, cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera ella. Pero no. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. El primer día me dije a mí mismo que tal vez necesitaba tiempo para procesarlo. El segundo, pensé que tal vez su orgullo le impedía buscarme. El tercero, comencé a aceptar la verdad, ella no iba a llamarme. Me dolía. Me dolía más de lo que quería admitir. Después de todo lo que habíamos pasado, después de todas las veces que puse mi dignidad a un lado por amor, ella simplemente se había ido de viaje y había decidido seguir su vida como si nada. Con cada día que pasaba, la herida seguía ahí, pero también una parte de mí comenzó a verlo con más claridad. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? Me había aferrado a una relación donde nunca tuve un lugar real. No era suficiente para su familia. No era suficiente para ella. Y por más que lo intentara, nunca lo sería. Finalmente, después de una semana de silencio, su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono. Valeria está llamando. Respiré hondo antes de contestar. Hola, amor, dijo con un tono casual, como si nada hubiera pasado. Mi cuerpo se tensó. Hola. ¿Cómo has estado? No hemos hablado en días, dijo con un tono despreocupado. Volvimos ayer del viaje, me hubiera gustado verte antes, pero llegamos cansados. Su actitud me dejó en shock. ¿Así de fácil? Después de todo lo que pasó, después de cómo terminamos, simplemente volvía y hablaba como si nada. ¿En serio? Dije con frialdad. ¿De verdad estás actuando como si nada hubiera pasado? Bueno, su voz titubeó un poco. Pensé que con el tiempo se te pasaría el enojo. Reí, pero no de felicidad, sino de incredulidad. ¿El enojo? Valeria, no es solo enojo. Es decepción. Es darme cuenta de que, para ti, esto nunca fue algo serio. No digas eso, claro que lo fue. No, no lo fue, la interrumpí. Porque si lo hubiera sido, no me habrías dejado a un lado cada vez que tu familia decidía que yo no encajaba. Si lo hubiera sido,
No habrías viajado con ellos después de prometerme que no lo harías. No fue tan fácil para mí. ¿Y crees que fue fácil para mí? Pregunté con voz firme. ¿Crees que fue fácil escuchar que una vez más, tu familia decidía por nosotros? ¿Que tu ex seguía siendo más importante en sus vidas que yo? Ella guardó silencio. Valeria, ya no quiero seguir con esto. Espera, no. No, la interrumpí. La primera vez que terminamos, te di la oportunidad de demostrarme que esto valía la pena. Pero ya vi suficiente. No puedo seguir en una relación donde tengo que competir por mi lugar todo el tiempo. Donde siempre seré la segunda opción. Ella sollozó. No quería que esto terminara así. Pero terminó. Y esta vez, es definitivo. Colgué la llamada y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. A veces, amar no es suficiente. Puedes querer a alguien con todo tu corazón, pero si esa persona no te da el lugar que mereces, entonces no es amor, es resignación. Pasé demasiado tiempo intentando encajar en un espacio donde nunca fui bienvenido. Intenté adaptarme, intenté entender, intenté esperar, pero al final, entendí que el amor no debería ser una batalla constante para ser aceptado. El amor real no te hace sentir que debes ganarte tu lugar. No te hace sentir que estás compitiendo con el pasado de alguien. El amor real te elige todos los días, sin condiciones, sin excusas. Y cuando alguien no es capaz de hacerlo, entonces la mejor decisión que puedes tomar es irte.